Queridos hermanos, gracias por estar junto con nosotros estudiando la palabra de Dios. Gracias damos a nuestro Dios por este hermoso día sábado, día del Señor, cuando Él nos permite estudiar su palabra. Recordemos, estamos estudiando el mensaje de Hebreos. Y no se olviden, mis hermanos, que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y obtengan su copia. Y compartan, mis hermanos, compartan. El título para hoy día es Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, qué hermoso eres al darnos esta oportunidad de estar en comunión contigo. Gracias por eso, Señor, y gracias porque nos invitas a crecer estudiando tu santa palabra. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a comprenderla con tu Espíritu Santo. Ayuda también en todas nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales. Y sobre todo, Señor, bendice a todos nuestros hermanos que están en el lecho de dolor, que están enfermos, que no tienen trabajo o que tienen algún problema. Cuídales, Señor, y en especial cuida a todos nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. Jesús, el mediador del nuevo pacto. El versículo de memoria está en Hebreos 8:6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El suyo cuál? De Jesucristo. Es mejor ministerio. Mejor ministerio que cuál otro ministerio. Miren lo que dice Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. O sea, mejor ministerio que el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico, porque por medio de él, dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué ley? ¿Qué ley? Miren lo que dice Hebreos 7:16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. O sea, el ministerio levítico tenía una ley específica. La ley de la descendencia, una ley específica. ¿Y qué decía esa ley? Miren lo que dice Números 3:10. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Entonces la ley de la descendencia decía que todos los sacerdotes deberían descender de Aarón. Y eso era importante, porque si desobedecían esta ley, miren lo que pasaba, y el extraño que se acercare morirá. Una ley bien estricta. Pero el versículo de memoria dice que el ministerio de Jesús era mejor que este ministerio del sacerdote levítico. ¿Por qué? Miren lo que continúa Hebreos 10:1-4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Entonces el sacerdocio levítico tenía un problema. Aunque estaban continuamente siguiendo las instrucciones de Dios, aunque estaban sacrificando, el problema de ellos era que no podían hacer perfecto al hombre.
Por eso se necesitaba un ministerio mejor, un ministerio especial, y por eso el apóstol se hace la pregunta: ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué necesidad habría? Es que no era perfecto el sacerdocio levítico. Tenía este problema: no podía ser perfecto a los que acercan. No solamente eso, el problema serio del sacerdocio levítico era que, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, no podían quitar los pecados. ¿Por qué? Porque era la sombra de los bienes venideros, porque era solamente un símbolo. ¿Quién solamente podía quitar el pecado del mundo? ¿Quién solamente? Nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Jesucristo, el que quita nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él murió en nuestro lugar. Miren lo que dice Isaías 53:7 de Él. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es el único que puede quitar nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente, Hebreos 7:26 y 27, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. No tiene necesidad de ofrecer sacrificios continuamente. Él es el perfecto. Es mediador de un mejor pacto. Entonces, porque el sacerdocio levítico no era perfecto, había necesidad de que se necesitaba un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Miren lo que dice Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Haré un nuevo pacto, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué había necesidad de un nuevo pacto? ¿Por qué? Ya hemos dicho, porque el primer pacto no era perfecto, porque el primer pacto no podía quitar el pecado de los hombres, pero por otra cosa importante que resalta en estos versículos. Miren lo que dice Jeremías 31 al 33. He aquí que vienen los días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Voy a hacer un nuevo pacto de liberación, un nuevo pacto de salvación. ¿Por qué había una necesidad de ese nuevo pacto? ¿Por qué? Miren lo que dice aquí.
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Siempre mi pacto yo he mantenido fielmente como un buen marido. Pero ellos invalidaron mi pacto. Miren cómo explica eso Hebreos 8:9. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No como el pacto otra vez de salvación que hice cuando les saqué de la tierra de Egipto. No como ese pacto. ¿Por qué no como ese pacto? Porque ellos no permanecieron en mi pacto, porque ellos no fueron fieles a mi pacto. Entonces, el problema de este pacto antiguo que se dice, el problema de este pacto no era con Dios. El problema era con el ser humano, con el pueblo de Israel. Ellos no fueron fieles al pacto. Por eso había necesidad de un nuevo pacto. Por eso había necesidad de un nuevo pacto. ¿Y por qué no eran fieles al pacto? ¿Qué es lo que les falló? ¿Qué es lo que les falló? Miren lo que dice Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cuál era su problema? No tenían fe. No tenían fe en Jesucristo, no tenían fe en lo que dice la Biblia, no tenían fe en su Dios que les sacó de la tierra de Egipto. No creían que Él les podía continuar en el rumbo de la salvación. Y eso mismo nos dice a nosotros, mis hermanos. Eso mismo dice que a nosotros nos dieron esa misma promesa. Cuidado, dice. Cuidado que no tengan fe. Cuidado que se salgan del pacto. Cuidado que quieran hacer como el pueblo de Israel. Cuidado que fallen como el pueblo de Israel. Cuidado. Tenemos que acompañar nuestro pacto con fe y nada más que con fe. ¿Por qué con fe? Porque sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Y miren lo que dice aquí. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque sin fe es imposible agradar a quién, a Dios. Qué pena, qué pena, qué pena. Entonces había necesidad de un pacto renovado. El pacto era el mismo, el pacto de salvación y nada más de salvación. Por eso dice aquí, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ellos me serán por pueblo. Era importante para Dios, es importante, y siempre a través de toda la historia del pueblo de Israel y del cristianismo ha sido importante que la ley de Dios esté en nuestro corazón. Esto era importante. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Esa era la base del pacto. La ley escrita en nuestro corazón. Y eso siempre, como dijimos, siempre ha sido la base del pacto. Por ejemplo, Deuteronomio 6:4-6. Miren lo que dice. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de
toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esa era la exigencia del pacto. El pueblo de Israel debería servir a Dios de lo más profundo de su corazón. Pero fallaron. Por eso había necesidad de este pacto, había necesidad de renovarlo, había necesidad de recordarles que el pacto con Dios viene de aquí, de lo profundo del corazón. Miren lo que dice Deuteronomio 30, 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No es difícil para ti, ni está lejos. Y miren estas preguntas. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Este mandamiento que yo les doy, estas leyes que yo les doy, están cerca de ustedes, les dice. No están lejos, están cerca. ¿Dónde? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces, ese siempre ha sido el deseo de Dios cuando nos da o cuando ha dado al pueblo de Israel su pacto, era que ellos tengan la ley en su corazón. Tengan la ley en su corazón. Miren lo que dice Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esa era la voluntad de Dios, ese era el cumplimiento del pacto. Eso es lo que había fallado el pueblo de Israel. El pacto lo tenían escrito en rollos de papel, lo tenían escrito en leyes, lo tenían escrito en todo, menos aquí donde Dios quería que esté el pacto, en el corazón. Habían fallado porque no tenían fe en Dios, porque el pacto no estaba en su corazón. Habían fallado. Miren lo que dice Salmo 37, 31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Qué hermosa vida cristiana. La ley está en su corazón, por tanto no van a resbalar. Otro ejemplo, Isaías 51:7. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Oídme aquellos que tienen la ley, ¿dónde? En su corazón. Aquellos que son fieles, oigan, aquellos que son fieles, aquellos que tienen fe en Dios, aquellos que tienen su ley en su corazón. Les va a ir bien, dice nuestro Dios. Entonces, qué importante es que Dios ofrece un pacto nuevo y renovado. Sí, mis queridos hermanos, Dios nos ofrece un pacto nuevo y renovado. Cada vez que caemos somos infieles al pacto. Nos alejamos de Jesús como el pueblo de Israel se alejaba de Jesús. Pero Dios nunca abandonó al pueblo de Israel. Él constantemente estaba detrás de ellos y quería renovar su pacto. Así es con nosotros. Si caemos, Él quiere renovar nuestro pacto. Quiere que volvamos a Él. Y eso es importante porque miren lo que dice el versículo de memoria.
cuanto es mediador de un mejor pacto. Él es la garantía. La palabra mediador significa garantía. Él es la garantía de ese pacto. Él es la garantía. Miren lo que dice Hebreos 7:22 en la versión Palabra de Dios para Todos. Esto quiere decir que Jesús es la garantía de un mejor pacto entre Dios y su pueblo. Jesús es, ¿qué cosa? La garantía. Y miren por qué, Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Él garantiza nuestra salvación si solamente cuando pecamos renovamos nuestro pacto con Dios. Él garantiza nuestra salvación. Entonces Cristo es la garantía del nuevo pacto. Sí, mis hermanos, Cristo es nuestra garantía. Él nunca nos va a fallar. Él está haciendo todo lo posible para que nosotros, tú y yo, podamos estar en la patria celestial, y por eso es nuestra garantía. Él nunca va a fallar. Pero el versículo de memoria tiene algo más. Miren lo que dice: es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles son las promesas de Dios para el pueblo de Israel? ¿Cuáles son las promesas de Dios para nosotros? Son las mismas. Son las mismas promesas. Miren lo que dice Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Está hablando sobre los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Él dice, ellos tenían la gran promesa. Miren lo que continúa en los versículos 14-16. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Eso es lo que estaban esperando los héroes de la fe, todos los héroes de la fe que están enumerados en el libro de Hebreos. Todos tenían la esperanza de una nueva patria celestial, la esperanza de vivir eternamente con Jesús. Miren un pequeño ejemplo, Hebreos 11:8-10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Ellos esperaban lo mismo que nosotros estamos esperando. Son las mismas promesas y ellos vivían solamente porque por la fe Abraham. Ellos obedecían porque por fe, nada más que por fe, esperando las mismas promesas. Entonces, ¿por qué el versículo dice que tenía mejores promesas? ¿Por qué? ¿Cuál era la base del pacto? Miren lo que dice Éxodo 24:7-8.
y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Cuál era la base del pacto? La sangre. La sangre, ¿por qué era importante la sangre? Miren lo que dice Hebreos 9, 18 y 20 al 22. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso era lo importante, la sangre. La sangre. ¿Y por qué? Otra vez la pregunta: ¿por qué mejores promesas tiene el nuevo pacto? ¿Por qué? Miren lo que dice Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, ¿qué cosa? Redención. Oh, mis hermanos, por eso es mejor. ¿Por qué? Porque está basada en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la garantía de nuestra salvación. Por eso el nuevo pacto tiene mejores promesas, sí, porque es la garantía de nuestra salvación. Jesucristo, Dios había prometido enviar a Jesucristo para que muera por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados y ahora está preparando un lugar para nosotros allá en el cielo. Está también como nuestro intercesor, como nuestro mediador, y Él está haciendo todo lo posible para que nosotros vayamos hacia el cielo, para que nosotros estemos con Él. Entonces lo único que Él nos pide está en Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué clase de corazón? ¿Qué clase de corazón? Miren lo que dice Jeremías 17:1. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. Esa clase de corazón quiere Dios que le demos. ¿Para qué? Para hacer un pacto. Para hacer un pacto. ¿De qué calidad? Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Él quiere escribir en nuestro corazón su ley. Quiere sacar el pecado de nuestro corazón y en lugar de eso escribir su ley en nuestro corazón. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo quiere hacerlo? Miren lo que dice Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Él quiere hacer una operación radical en nuestro corazón. Quiere cambiar completamente nuestro corazón. Y no solamente eso, miren lo que dice aquí: y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu. Todo lo puedo en Cristo que
que me fortalece. Sin Cristo nada podré hacer. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. El resultado es que yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y luego que y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y les he de ayudar a ser buenos cristianos. Dios nos va a ayudar a ser buenos cristianos. Solamente Él nos pide, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a renovar nuestro pacto con Dios. Vamos a entregarnos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entregarle nuestro corazón a Jesucristo. Oh, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? Ojalá, mis hermanos, podamos orar. Sí, Señor, te entrego mi corazón. Este es el momento. Esta es la oportunidad. Y mis hermanos, díganlo, digan silenciosamente, sí, Señor, te entrego mi corazón. Díganlo en este momento, háganlo, mis hermanos. Gracias por decirlo. Gracias. Que Dios les bendiga y que Dios les ayude, mis hermanos.